Uno de los principales problemas que se tienen en cursos de automatización es que es difícil comprobar el funcionamiento de los sistemas que estás programando. No es muy común que las instituciones cuenten con recursos físicos como bandas transportadoras, motores, actuadores, para poder comprobar su funcionamiento como tal. Se creó entonces esta alternativa llamada Factory.io, que lo que nos permite es simular entornos industriales con actuadores, elementos como bandas transportadoras, robots, y aparte podemos programar tanto en un lenguaje propio, o lo podemos comunicar con PLCs de diferentes marcas o por protocolos industriales. Para este caso, para comunicarlo con Codesys, vamos a utilizar el protocolo Modbus, que es uno de los más utilizados en la industria. Por lo pronto vamos a ver una pequeña introducción al software, qué elementos contiene, cómo se maneja, cómo los podemos utilizar sin necesidad del PLC. Apenas instalando el software nos va a aparecer esta ventana que está aquí y nos van a aparecer diferentes tutoriales en los que podemos ver manuales, algunas escenas ya creadas, novedades. Por lo pronto vamos a dar clic en una nueva imagen. Podemos observar que es un ambiente en 3D en el que podemos cambiar las vistas con el mouse. Con el scroll podemos hacer zoom, con el clic derecho podemos rotar, dejando presionado el clic derecho podemos rotar. Asimismo, si presiono el botón del scroll como tal, o sea, presiono el scroll, puedo moverme en diferentes ejes. También hay diferentes vistas. Está la vista orbital, que es la que estoy usando ahorita. Está la vista de vuelo y una vista de peatón, que es como lo estaría viendo alguien si va caminando por la planta. Entonces es muy intuitivo, es muy fácil de utilizar y nos va a permitir realizar diferentes procesos. Observemos que en general la imagen es una bodega en las que nosotros vamos a estar poniendo los elementos que queremos que aparezcan en el proceso. Vamos a realizar algunas configuraciones básicas que ya es cuestión de cada quien. Si lo hace, nos vamos a ir a opciones y podemos cambiar el lenguaje. Lo voy a poner en español. Y en video, pues dependiendo de las características de la computadora, bajamos la resolución y ponemos la calidad de acuerdo a las características que podamos utilizar. ¿Cómo funciona? Vamos a tener todo este espacio que es un espacio en blanco, y en la parte derecha vamos a tener todos los componentes que podemos utilizar dentro del software. Observemos que hay cajas, hay despachadores, hay palets y hay materiales, puesto que también viene un simulador aquí de maquinado. Los más utilizados van a ser las bandas transportadoras y algunos tipos de sensores. Vamos a comenzar con algo muy sencillo. Voy a colocar una banda transportadora y basta con seleccionar el objeto y arrastrarlo al área del trabajo. Observemos que hay diferentes tipos de bandas transportadoras. Está de 2 metros, está de 4 metros, hay de 6 metros. También están algunas para hacer situaciones de curvas. Vamos a seleccionar ahorita por lo pronto la de 6 metros. Si yo quiero rotar un objeto, basta con dar a la tecla Y para rotarlo. Y si queremos levantarlo, dejamos presionada la tecla V y damos hacia arriba o hacia abajo si queremos cambiar su posición en Z. Una de las cuestiones que hay que tomar en cuenta es que vamos a dividir los componentes en actuadores y en sensores. Hay algunos objetos que solamente cuentan con uno. Hay objetos que cuentan tanto con sensores como con actuadores. En la parte de arriba nosotros tenemos estas dos opciones, que son etiquetas de actuadores y etiquetas de sensores. Si yo doy clic en las dos, voy a observar todos los elementos, actuadores y sensores que se tengan en los elementos que haya puesto. En este caso, la banda transportadora únicamente tiene un actuador, que es el motor que está aquí, que es el que va a permitir el movimiento. Entonces, es importante que podamos clasificar o utilizar muy bien este menú, de saber cuándo utilizar actuadores y cuándo utilizar sensores.
Yo voy a dejar puesto ahorita la parte de actuadores, puesto que voy a utilizar la banda transportadora. Entonces, si yo doy clic en la etiqueta, me va a aparecer un menú en la parte izquierda que son los controles que va a tener esa etiqueta, ese elemento. Puedo cambiar el nombre, voy a poner banda transportadora y observen que se cambia el nombre. Este va a ser el primer elemento. Vamos a poner otro, por ejemplo, un botón. Y aquí hay botón de inicio, botón de reset y botón de stop. También aquí hay otros tipos de elementos que son más que nada visuales. Voy a colocar una columna y voy a colocar un gabinete. Repito, esto es únicamente de forma visual. Y en ese gabinete voy a colocar un botón de inicio. Entonces, muy bien. Los botones pueden funcionar tanto como actuadores como sensores. Si yo, por ejemplo, activo las dos etiquetas, observo que tengo dos etiquetas. Una etiqueta que corresponde al actuador de la luz si yo quiero que ésta tenga una luz interna y otro que corresponde al sensor que es el botón. En este caso pues nada más voy a buscar el sensor. Si yo doy clic puedo cambiar el funcionamiento de ese botón. Muy bien, entonces ya tendría la banda transportadora y ya tendría un gabinete y una columna que es un elemento de control. En este caso no vamos a ver únicamente algunos elementos, no vamos a programarlo, únicamente para saber cómo se utiliza. Entonces si yo doy play, la simulación comienza a correr y en la parte izquierda yo puedo controlar el estado de todos los elementos. Si nos fijamos, la banda transportadora trae aquí un botón en verde que si yo presiono, estoy forzando el valor a 1. Quiere decir, estoy encendiendo esa banda transportadora de forma manual. Y aquí se puede observar cómo los rodillos están girando. Si yo quito esa presión, puedo hacer que se detenga la banda transportadora. Entonces, una recomendación que yo les hago es antes de migrar o de empezar a programar su código, prueben cómo funcionan todos los elementos, ¿no? Prueben de manera manual cómo funciona todo para que se familiaricen con la física, porque el software sí tiene una física bastante importante. Observen que si yo pongo, por ejemplo, una caja encima de la banda transportadora y empiezo a correr la simulación, como no está ni siquiera bien puesta, la caja se inclinó. Entonces, si yo empiezo, por ejemplo, a encender, la banda se empieza a mover y la caja comienza a realizar la física para la que está programada. El programa sí es bastante real, inclusive si yo tomo la caja y la aviento, pueden observar cómo rebota. Entonces realmente es un programa que te permite pues familiarizarte un poco con ciertos problemas que se pueden dar en la industria, ¿no? O sea, por ejemplo, si utilizamos este tipo de bandas, pues ya al menos tendríamos una guía de que las cajas rebotarían de esa forma. Y así con diferentes elementos. Entonces es importante antes de crear cualquier programa en el PLC familiarizarse con la física que va a utilizar el simulador para a partir de ello solucionar los problemas. En este caso, por ejemplo, si yo forzo el botón de arranque, voy a apagar la banda, puedo, por ejemplo, si desactivo y presiono, observen cómo cambia el estado en la parte izquierda. Entonces así serían, por ejemplo, elementos de banda transportadoras, elementos de cajas. Vamos a tratar con otro tipo de banda transportadora. Voy a colocar esta banda que está aquí y voy a colocar una caja. Entonces ahora sí, como quité la otra, voy a poner un actuador y observen que aquí es otra banda transportadora. Muy bien, vuelvo a dar simular y observen cómo esta banda transportadora tiene un comportamiento diferente. En esta sí la caja puede fluir libremente. Y así hay muchos elementos, cuestión de familiarizarse con todos estos. También tenemos actuadores neumáticos, ejemplo.
Entonces, si se fijan ahí, pues es lo que les decía, como puse el actuador muy arriba, pues no empujó la caja, pero si lo pongo más abajo, ahora sí. Entonces, observen cómo podemos ir creando procesos. De hecho, trae bastantes componentes que podemos nosotros utilizar. También tenemos sensores. Tenemos sensores capacitivos, sensores inductivos, sensores difusos, lectores de RFID. Hay muchos tipos de sensores. Aquí, por ejemplo, vamos a poner un sensor inductivo. Y en los sensores, por lo regular, nos marca cuál es la distancia que va a utilizar de sensado. Entonces, por ejemplo, ese es un sensor inductivo. Por lo tanto, únicamente va a detectar materiales ferrosos. Observen que si yo pongo una caja y doy play, tengo que apagar la banda. Observen que si yo selecciono aquí el sensor inductivo no está activado porque la caja pues no es un objeto metálico, por lo tanto no lo está detectando. ¿Qué sucede si yo cambio por algo que sí es metálico? Vamos a colocar, creo que esta caja sí la toma como metálica. No, no es metálica tampoco. Vamos a buscar un objeto metálico. Aquí está. Vamos a poner este objeto que es una esquina metálica que se utiliza para los sensores reflectivos. Ahí nada más visualizar, ahí está. Saben que si doy play, como ahora sí es un elemento mecánico, el sensor sí lo está detectando. Entonces es un software que es bastante cercano a la realidad. Obviamente pues nunca vamos a superar un proceso real, pero sí nos puede ser de gran ayuda cuando queremos simular procesos. Cuestión de estar buscando cómo funcionan los diferentes elementos e ir creando el que a nosotros nos parezca más conveniente. Entonces en este caso lo estamos haciendo de forma manual. Ya próximamente lo vamos a estar haciendo con programación para que se vincule el PLC con este software.